Gracias. Seguidamente, la doctora Mariela Ángela Guamán, de la Asociación Mujer, Familia, Sociedad y Desarrollo. Señor congresista Alejandro Muñante, señoras y señores autoridades, querida doctora Giovanna Carril, que nos está escuchando en este momento desde España, estimados compañeros de las diferentes asociaciones de padres y madres, señoras y señores. Saludo la iniciativa de usted, señor congresista, como ayacuchana que soy, y sí que conozco la violencia, porque crecí en la violencia sociopolítica de nuestro país. Así es que la conozco, la he vivido y también la he denunciado. Y no quiero que se vuelva a repetir en la generación de mi hija y de mis nietas. Agradezco este espacio tan valiente en estos tiempos tan turbios que vive el Perú, señor congresista. Lo animo a que continúe en ese camino. Estamos aquí y tras de nosotros hay familias y hay niños que eso lo agradecerán, porque detrás de ustedes, señores congresistas, existe una responsabilidad social que no se debe obviar. Y hoy, en el Día del Servidor Público, de casualidad, tenemos nosotros, los ciudadanos, usuarios, la gran oportunidad de estar frente a los servidores públicos del Estado. Servidores que, como su nombre lo dice, tienen que servir al Estado, y el Estado somos nosotros, a quienes nos tienen que oír y a quienes tienen que respetar conforme establece el mandato constitucional del Perú. Hoy nos convoca el análisis de situaciones o pesadillas que vivimos y viven muchos buenos hombres y muchas buenas madres en este país. Pesadillas que definitivamente han vuelto y han enloquecido a las personas. Pesadillas que no tienen género. Voy a señalar, ya que mi colega anteriormente lo ha señalado de forma técnica, yo voy a traer la experiencia de calle, la experiencia de una abogada litigante que día a día, además de estudiar el caso y poder rebatir los argumentos de la parte demandante, también tiene que rebatir todo lo que el sistema de justicia impone hoy por hoy. En mi casa de estudio, San Cristóbal de Huamanga, me enseñaron a respetar a las personas, porque son personas, y eso lo dice el libro del Código Civil, sin distinción. Y si abracé esta profesión como me enseñaron mis abuelos, como me enseñaron mis maestros en el colegio y en la universidad, fue porque mi única intención fue, es y será hacer el bien común. Ese es el sentido y el servicio por el cual abracé esta hermosa profesión del derecho. Voy a señalar un caso que configura mucho de los casos que he llevado en mis 10 años de ejercicio profesional. Se trata de Lucía, quien lleva casada 7 años con Felipe. En el matrimonio se obtuvieron muchos bienes, pero ojo, todo con el dinero de la herencia de Felipe. Al inicio, ambos coincidieron que ese sería pues el patrimonio familiar. Pasado un tiempo, llegaron 2 hermosos gemelos, a quienes Lucía decidió cuidarlos, porque en esa casa, y conforme a su crianza, su madre también hizo lo mismo con ella y sus hermanos. A pesar que Felipe le ofreció opciones para que pueda desarrollar su profesión, ella prefirió y decidió ser ama de casa y cuidadora, no permitiendo luego ni siquiera el apoyo de la familia extensa, paterna o materna. Situación que llevó a preocupar mucho a Felipe, ya que los niños crecían muy sobreprotegidos y fuertemente disciplinados. Esto se evidenció en la escuela, ante la poca socialización y conductas desafiantes frente a sus maestros. Cada vez que Felipe intervenía desde su rol paterno en la crianza,
era sigilosamente observado y en ocasiones fue desautorizado. Hasta que un día Felipe le reclamó: tú no eras así. Eres cruel con nuestros hijos por cómo los castigas cada vez que no hacen lo que tú quieres. Los aíslas de la familia, de sus abuelos, y cada vez que te reclamo sales diciendo que soy un desconsiderado contigo y hasta me has dicho que soy un maltratador. Incluso has llegado a estar enferma de tanto cuidar a nuestros hijos y dedicarte al hogar, que cuando te ofrecí contratar los servicios de una nana, me dejaste muy asustado con tu respuesta. Enfermo, ya quieres traer a una mujer para reemplazarme. No te lo voy a permitir. ¿Quién te crees? Bueno, luego de este episodio, Felipe no pudo ingresar a su casa. No volvió a ver a sus gemelos. ¿Por qué? Lucía presentó una denuncia sin pruebas por presuntos hechos de violencia psicológica que afirmó se dieron desde el día 1 de su matrimonio con Felipe. Un testimonio unilateral que buscó eliminar, exterminar a Felipe como persona y como padre. Y el daño terrible no solo fue para la familia, sino para los hijos, quienes en esta situación fueron pues los que se llevaron la peor parte. ¿Y por qué digo la peor parte? Porque la madre los llevó a la comisaría para validar su relato. Lo que sigue, todos aquí, todos, y que nos están viendo también lo conocen. La ficha de valoración de riesgo sesgada, un informe psicológico a partir del relato, medidas de protección, medidas de restricción en el acercamiento, terapia para el agresor, porque así ya se le llama a la persona, medidas cautelares, inmediatamente avasallaron el derecho civil aquí, con la tenencia provisional y la pensión. De las visitas se olvidaron. Y claro, un arma infalible para obtener un divorcio rentable. Estamos, pues, señores, ante una evidente herramienta de extorsión. Todo sobre la base de una denuncia falsa. Denuncia que no pudo ser advertida por quienes la tramitaron, ya que la ley pide celeridad en atención a la supuesta víctima. Este episodio, que en lenguaje popular se conoce como denuncia falsa, debe de contextualizarse desde una mirada legal. Y para eso estamos aquí. En nuestro ordenamiento jurídico se tipifica la injuria, que daña el honor o reputación de una persona con ofensas, palabras o gestos. La calumnia, que básicamente es atribuir un delito o acusar falsamente a otra persona, lo que definitivamente daña su reputación. Y la difamación, o lanzar ofensas o atribuir un delito en público que daña públicamente la imagen o reputación de una persona. Y esto, señores, no es un juego. Por ejemplificar, calificar de agresor, irresponsable, hasta de violador, insinuando tocamientos indebidos a sus hijos, etc., es una injuria que, sin pruebas, daña la imagen de un padre, no solo frente a sus hijos, sino frente a su entorno laboral y familiar. Decirle a alguien, mal padre, miserable, eres un alcohólico, drogadicto, abandonaste a tus hijos por irte a gastar la plata con otra, es una calumnia que, sin pruebas, evidentemente daña la reputación del buen padre y destruye la familia. O, en el extremo, publicar o comentar a través de las redes sociales o cualquier medio de comunicación, incluso digital, que el papá de mis hijos es un alcohólico, un drogadicto, un irresponsable, que no cumple sus obligaciones con sus hijos, es una difamación que, sin pruebas, denigra y daña la imagen del padre frente a la sociedad, que lo expone a la censura social, y lo estamos viendo, ¿no? Porque ya los juzgados se han trasladado a los programas de espectáculos. Asimismo, los ataques denigrantes de los cibernautas. La complicación de todos estos casos radica en demostrar el dolo. Y quienes somos abogados saben lo que estoy hablando. El dolo, la premeditación, eso es lo difícil de probar,
¿no? La intención de hacer daño. ¿Qué va a hacer daño a una mujer? No, para nada, ¿no? De perjudicar a otro padre. Es decir, ¿quién acusaría mintiendo? Es una inocente, pues, persona que necesita el apoyo. Pero de la presunción de inocencia del otro, nada que ver. Y esa es la cuestión. El asunto aquí es que las consecuencias de estas llamadas denuncias falsas realmente hacen daño. Primero, daña la imagen del padre ante sus hijos. Vaya, mi papá no se preocupa por mí. Mi papá es malo. Eso ronda por la cabecita de los niños. Segundo, alejan al padre de sus hijos. Claro, con las inmediatas medidas de protección impuestas, ¿cómo no se va a ir? Un minuto, por favor. Tercero, impide que los hijos vivan la experiencia de crecer con la guía de papá, porque al amparo de las medidas de protección se imponen regímenes de visita muy restrictivos a los padres. Señor congresista, una cuestión previa. Vengo desde Ayacucho. Le pido, por favor, un poco más de tiempo, porque todo esto que lo vengo a decir, quiero que valga la pena, porque son muchas cosas que tienen que decirse y ustedes están aquí para escucharnos. Sí, ya se ha sobrepasado los 5 minutos. Le doy 2 minutos, por favor, para que pueda resumir y sintetizar, para darle la oportunidad también a otras personas que están esperando, por favor. Bien, visto de esta manera, pues no hay derecho, ¿no? No hay derecho porque se desniveló la igualdad ante la ley. No podemos permitir que se utilice esa ventaja de manera espuria o deshonesta con fines instrumentales y que hombres inocentes cumplan condenas solo por recibir una denuncia. Lo más grave es que esto ocurre de manera planificada, diría, con el propósito de hacer daño. Claro que sí. Abogados particulares y del Estado, sumados a psicólogos y trabajadores sociales que motivan a sus clientes o usuarios a tramitar denuncias de violencia psicológica, la más fácil de probar. Pero como la ley 30364 lo permite, pueden imaginar que con el afán de proteger a la supuesta víctima, usualmente las mamás, ¿no?, señalan que existe una ley que las protege. Existe una ley que dispone que por el solo dicho o hecho de llorar en la comisaría, inmediatamente se active un sistema de protección que automáticamente califique al papá como un delincuente, al cual inclusive tienen que detenerlo, sin siquiera escuchar su versión, sin siquiera investigarlo. Pues aquí nacen las contradicciones legales. La presunción de inocencia es una garantía fundamental. La ley procesal penal también establece que finalmente la actividad probatoria suficiente y eficiente tiene que darse. ¿Y dónde queda el derecho al debido proceso consagrado en nuestra Constitución? Es decir, ¿basta que alguien acuse sin pruebas para calificar como agresor o violento a otro? Bueno, ya que el tiempo me lo exige, voy a terminar. Esto, señores, no es una guerra de sexos, menos una cruzada cultural. Aquí estamos batallando por el verdadero interés superior de nuestros niños, por su derecho al sano y natural contacto con papá y mamá, por su derecho a vivir en una familia, crecer y desarrollarse en ella, y el Estado debe fomentar ese derecho, cuidarlo hasta el final, porque es mandato constitucional. Es hora de condenar las falsas denuncias de violencia de género. Basta de que estas denuncias sean moneda de cambio en los juzgados de familia. Basta que las verdaderas víctimas, a quienes tenemos que salvar como Estado, sean deshonestamente desplazadas por estas mujeres deshonestas con su país y con las otras mujeres. El tiempo es clave en este uso deshonesto de la ley. El sistema tramita con mucha celeridad la denuncia de violencia de género porque es necesario asegurar la integridad físico-psicológica de la mujer, pero se enlentece cuando se toca averiguar si los hechos han ocurrido o no. El sistema aparta pronto al hombre de sus hijos y luego la justicia adopta un ritmo caribeño. Esto genera una dinámica perversa que convierte una denuncia falsa en algo muy útil. Señores y señoras, el foco no debe dejar de estar en la niñez, que tiene derecho a una familia amplia, integrada, a mucho amor y condiciones dignas para el desarrollo y desenvolvimiento, porque los niños no son solo el futuro, sino son el presente. Hay que pensar en la prevención,
porque cuando en una separación se anteponen los deseos y las necesidades hostiles y en consecuencia se llega a la judicialización, aparecen las falsas denuncias, la obstrucción al vínculo, la manipulación, este conflicto de lealtades, la pérdida de las funciones parentales. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.